Saludos para todos. El día de hoy quiero, por medio de un ejercicio práctico, explicarles cómo se puede utilizar un ciclo while para resolver un ejercicio de arreglos. Entonces, el ejercicio a proponer es el siguiente. Vamos a hacer un programa para que, dado un arreglo de números que terminan con -1, eliminar un número de ese arreglo, el cual será leído por teclado. Bien, esto se puede expresar de la siguiente forma. Si bien tenemos acá nuestra variable, nuestro arreglo, en este caso tenemos nuestro arreglo, dígitos, en el cual tenemos diferentes posiciones, las cuales están ocupadas con números, por ejemplo 2, 6, 3, 7, 8, etc. Y el arreglo termina con un -1. ¿Qué significa que termine? Que a diferencia quizás de otros ejercicios donde vamos a mirar todo el arreglo de principio, o sea, en este caso de 0, hasta el final, por ejemplo 6 aquí, aquí solamente nos va a interesar los números que estén dentro del arreglo hasta que llegue el número -1. De aquí para adelante no nos importa. Bueno, tenemos esta parte que es lo que nos dice es debemos eliminar un número del arreglo, el cual será leído por teclado. Vamos a esta segunda parte. Leído por teclado es que leamos un dato de tipo entero y se lo asignemos a una variable que en este caso vamos a llamar dato y que contiene para nuestro ejemplo el número 3. Entonces, ahora lo que debemos hacer es eliminar un número de ese arreglo. Ese número, que va a ser para nuestro ejemplo el número 3, debemos mirarlo dentro del arreglo y si está, debemos quitarlo. ¿Qué significa? Que no aparezca más y que el arreglo final, o sea, en este caso, aquí dígitos, nos aparezca con el número 2, que es este mismo, el número 6, que es este mismo, una vez más, el 3 no debe aparecer más y los números que están a continuación deben aparecer, incluido el -1. Una vez más, lo que aparezca a continuación no nos interesa dentro del arreglo. Bueno, ese es el ejercicio propuesto. Entonces, vamos a mirar cómo lo podemos resolver. Bien, vamos a mirar una lista de las acciones que tenemos que realizar para nosotros ejecutar el programa. Primero que todo, debemos que crear el arreglo dígitos y cargarlo. Cargarlo, ¿qué significa? Colocarle todos los números que necesitamos, incluido el -1. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos dicen que es dado un arreglo de números que termina en -1. Entonces, esa parte, a ver, borremos esto un poquito aquí, listo, que terminan con -1. Entonces, esos son los datos de entrada o una parte de los datos de entrada que tenemos acá. Bien, lo segundo que debemos hacer es leer un número por teclado y guardarlo en la variable dato, porque esto corresponde a esta parte, el cual será leído por teclado
Entonces también es otro dato de entrada y eso lo guardaremos en esta variable que llamaremos dato. Tercero, esto es una serie de acciones que debemos realizar para poder resolver el problema de la siguiente forma. Primero, debo hacer un primer recorrido del arreglo dígitos mientras que el valor leído no sea -1. Recuerden bien que el arreglo no termina hasta el final, sino termina hasta que se encuentre un valor -1. Y dentro de eso vamos a hacer lo siguiente, estas tres acciones. Primero, vamos a buscar el valor de dato dentro del arreglo dígitos. Vamos a buscarlo. Luego, si está el dato, o sea, si está el valor dentro de el arreglo dígitos, debemos ¿qué? Hacer el borrado. El borrado lo vamos a hacer desplazando los números que están a continuación de esa posición una a la izquierda. Y por último, debemos seguir revisando el siguiente valor leído del arreglo, todo esto hasta que se ejecute este primer ciclo. Por último, debemos imprimir el arreglo completo para ver cómo nos quedó. Como les dije anteriormente, estos son los pasos generales. Ahora vamos a detallar uno a uno qué es lo que tenemos que hacer. Bien. En primer lugar, vamos a mirar cómo creamos el arreglo de dígitos y cómo lo vamos a cargar. Aquí lo coloco nuevamente, se llama dígitos y hacemos esta carga tal cual. Aquí voy a colocar un valor 0 para simplemente detallar o ponerle un valor, pero recuerden que lo que esté aquí no interesa para efectos del programa, sino solamente hasta cuando llegue -1. Bueno, voy a pasar Eclipse en este momento y vamos a implementar esa primera parte. Vamos a declarar, como se darán cuenta, eso es un arreglo de números enteros. Entonces, para esto, declaramos el arreglo de la siguiente forma. Entonces le decimos entero, dígitos, igual. Vamos a hacer un cargue rápido de los números a mano, que para en este caso voy a copiar exactamente los mismos números que he colocado en el ejercicio. Entonces coloco 2, 6, 3, 7, 8, -1. Fíjense, aquí voy a colocarlo en esta posición. Y 0. Bien. Entonces, aquí ya tenemos el arreglo cargado. Ok, guardo aquí, vuelvo a la presentación. Eso es lo que acabo de hacer en este momento. Ahora, nos dice lo siguiente. Vamos a leer el número que es leído por teclado y guardarlo en dato. Entonces simplemente utilizo un escáner para leerlo como de tipo entero para guardarlo en dato. Entonces, en esta parte le digo simplemente scanner entrada igual new scanner system.in. Ok. Bueno, entonces, luego a continuación hago la lectura por teclado. Entonces, para esto primero hago
una impresión o muestro por pantalla un mensaje que oriente al usuario sobre lo que debe hacer. Entonces le digo digite número a borrar. Aquí coloco print para que me quede el cursor a continuación de estos dos puntos. Y le digo dato igual entrada punto next int. O sea que simplemente me lea un dato de tipo entero. Ok, creo que aquí en continuación debo hacer, aquí voy a hacer la declaración de la variable dato, que no la había tenido ahora. Bien. Ok, vamos hasta ahí. Miremos qué más nos dice. Bien, vamos al punto 3. Entonces nos dice, recorrer el arreglo dígitos mientras que el valor leído no sea -1. Cuando vean un ejercicio o que les diga hasta que algo pase, leer hasta que algo ocurra, o recorrer mientras que algo, esto inmediatamente nos sugiere un ciclo while, porque no sabemos la posición o hasta qué circunstancia se debe dar la lectura o la búsqueda o la acción que debamos realizar. Entonces, en este caso, esto ya nos indica que debemos hacer un primer ciclo while, no sea -1, o sea que en este caso vamos a utilizar un ciclo while donde para hacer el recorrido, así muy similar a como se hacen los recorridos utilizando ciclos como ciclos for, vamos a utilizar una variable i. Entonces la coloco aquí así, que la variable i nos va a permitir es mirar cada una de estas posiciones a fin de hacer el recorrido que estamos indicando acá. Sino que entonces, en vez de utilizarlo con un ciclo for, lo vamos a utilizar con un ciclo while. Bien, entonces nos dice, ¿hacer qué dentro de ese ciclo? Primero que todo, debemos buscar el valor de dato, o sea, el que tenemos aquí, dentro del arreglo dígitos. Entonces, para buscar, esto me indica que debemos hacer una comparación. En este caso es por medio de un if o de un si. Si el valor de dato está dentro de cada posición que estemos revisando dentro del arreglo, que en este caso está dado por la variable i. Bueno, dejemos un momento acá y vamos a ver cómo lo implementamos. Como les dije que lo vamos a utilizar, vamos a hacer el recorrido por medio de un ciclo while, utilizando una variable i para hacer este recorrido. Voy a declararla aquí primero y aquí voy a inicializarla, i igual a 0. Recuerden que esto es parecido a cuando hacíamos un ciclo for donde arrancábamos con for i igual a 0. Esto es lo mismo, pero en while, sino que aquí lo hacemos manualmente. Entonces, vamos a hacer ese primer ciclo. Coloco el while, coloco los corchetes de forma automática para yo saber de dónde a dónde va a ir ese ciclo while. Muy bien, ya tengo el dato y ya tengo dígitos. Entonces, ¿qué debo hacer? Mientras que dígitos, que es el arreglo, en su campo i no sea, voy a pasar acá, miren acá,
mientras que el valor leído no sea menos 1, recuerden esto, valor leído no sea menos 1, entonces eso se traduce a que así sea diferente de menos 1. Eso es lo que me indica esa parte del ciclo. Bien, ahora aquí vamos a implementar el punto, este numeral A, aquí. Buscar el valor de dato dentro del arreglo dígitos por medio de una instrucción if. Entonces, para esto, debo hacer la siguiente pregunta. Si el valor de dato es igual a dígitos en su campo y debo hacer algo. Entonces abro y cierro corchetes. Si esto ocurre, una vez más, si esto ocurre es porque el dato está dentro del arreglo. Una vez más aquí también. Aquí en este momento tenemos el valor de i en 0. Esto es que por ahora lo que yo estoy haciendo, una primera comparación con este elemento del arreglo en su posición 0 que está dada por la variable i. Hasta ahí vamos. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Bien. Vamos a continuar entonces con lo siguiente. Vamos al punto B. Si el dato está, entonces, ¿qué debemos realizar? Debemos desplazar los números que estén a continuación de este, o sea, en este caso, aquí va a estar esta posición. Una posición a la izquierda, o sea, los números que están a continuación, que son todos estos, van a desplazarse una posición a la izquierda. Fíjense bien, teníamos i por aquí en 0, luego debemos desplazar i por acá y luego i por acá, lo cual me sugiere que esto debo aumentarlo en 1, o sea, i más más. Esto en el programa todavía no lo he colocado. Entonces aquí voy a colocar i más más. ¿Para qué? Para que dentro del while, fíjense bien, i más más lo que me haga es seguir mirando el segundo elemento, el tercero, el cuarto y así sucesivamente, hasta que se cumpla o mientras que no se cumpla esta condición. Cuando llegue al menos 1, debe salir del while y hacer otra cosa. Ahora, si está, entonces debe desplazar los números que estén a continuación a la izquierda, retomando el tema. Muy bien, para esto, ¿qué puedo hacer? Desplazar significa que en este caso dejo el valor de i ahí donde está, porque este valor de i es el que me indica lo que debo hacer en este recorrido. Y no sea, o el valor leído de dígitos en su campo i, que es lo que tenemos en el primer while que ya hicimos, no sea menos 1. Ese i lo voy a utilizar para este recorrido. Entonces, en este caso lo que debo hacer es utilizar otra variable, j, la cual va a tener el mismo valor de i, o sea, j va a valer lo mismo que i, va a ser igual. Y entonces, ahí lo que vamos a hacer es que lo que esté en la posición siguiente a j, la desplazo una casilla a la izquierda. Entonces, esto es lo que significa que lo que esté
en la posición J va a ser asignado dentro del arreglo en lo que esté en la posición J más 1. Entonces fíjense, en lo que esté en la posición 2, lo que esté en la posición 3, en la 3, en la 4, en la 4, en la 5 y así sucesivamente. Entonces, este desplazamiento, estas son, ojo, estas son las posiciones. Y como podrán darse cuenta, también debo hacer ¿qué? Hacer un incremento de J en una unidad para que asuma los valores de 3, de 4 y de 5. Esto es únicamente cuando el valor, el dato esté dentro de los dígitos. Bueno, bien, eso se traduce de la siguiente manera. Como les dije en primer lugar, acá tengo que voy a utilizar una variable j que es la que me va a indicar la misma posición donde está el elemento que hemos encontrado. Entonces voy a declarar aquí j y aquí en j le digo asuma el valor de i. Bueno, entonces en este momento debo hacer un segundo recorrido que es el que va a ser el desplazamiento. Entonces, ese desplazamiento lo voy a hacer es de la siguiente forma. A dígitos en su campo J le asigno ¿cuál? Fíjense, lo que hablamos aquí. A dígitos en su campo J asigno dígitos en su campo J más 1. Y este desplazamiento, lo debo hacer por medio de un ciclo while en el cual me va a establecer todo el segundo recorrido que debemos realizar hasta que lleguemos al final. Y en este caso, el final del arreglo está dado por el valor menos 1. Entonces, escribo aquí así, organizo, escribo acá. Bien. Una vez más, este segundo ciclo lo hago para hacer el desplazamiento, o sea, colocar todas estos valores. Como se dan cuenta, yo debo desplazar esto, que eso fue lo que acabamos de hacer, y debo hacer de que J se siga desplazando hasta que encuentre, o mientras que no se dé, el hecho de que llegamos al final. Y esto es que dígitos en su campo J sea diferente de menos 1. Que es exactamente lo que le estoy diciendo acá. Y finalmente, debo hacer ¿qué? Incrementar J en 1. Para que continúe el desplazamiento hasta el final y haga, por supuesto, pues lo que debe hacer acá, que es en realidad eliminar el dato o el valor de dato si lo encuentra dentro de dígitos. Bueno, entonces ya aquí tenemos la implementación de lo que es los dos ciclos while que necesitamos aquí, uno dentro del otro. Bueno, vamos entonces a ver qué más nos queda. Por último, entonces debemos hacer imprimir el arreglo completo. Esta implementación es muy sencilla. Podríamos hacerla en principio con un ciclo for, pero aquí, dado de que no tenemos certeza dónde está el número menos 1, que es el número que nos indica aquí la condición de salida,
esta impresión también vamos a utilizar otro ciclo while para que me imprima todos los números, pero sin tener en cuenta el -1. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Muy sencillo. Voy a colocar un mensaje que oriente al usuario, que diga los resultados son del proceso. Entonces, bajo esto un poco acá. Y nuevamente utilizo una variable i, o la misma variable i que venimos trabajando ahorita, y la arrancamos en 0. La volvemos a asignar a 0, fíjense. Tengan en cuenta eso. Cuando uno utiliza un ciclo while para hacer un recorrido de un arreglo, debe uno tener mucho cuidado en inicializar la variable que nos va a servir como índice del recorrido en un valor inicial, en este caso 0. Entonces, hago un ciclo while donde le diga que mientras que lo que yo lea de dígitos en nuestro arreglo dígitos en su campo i sea diferente de -1, recuerden bien que lo que esté a posteriori del -1 no nos interesa. ¿Qué hago acá? Le digo system out.println, escribo dígitos en su campo i, y aquí voy a agregarle un espaciecito, un palito, lo que llamamos coloquialmente palito, para simplemente que nos ilustre o que nos ilustre de una manera ordenada cómo debemos generar la impresión. Cambio el print line, lo coloco como print para que me lo imprima en una línea, o sea que no me imprima cada número en una línea aparte. Y por último aquí hago i++, o sea, hago el incremento de la variable i. Fíjense que esto es igual a esto que yo tengo acá, i++ aquí. ¿Para qué? Para que siga mirando el resto de valores que yo tenga dentro del arreglo o contenidos. Muy bien. Ahí ya tenemos nuestro arreglo, nuestro ejercicio completo. Lo único que voy a hacer aquí es finalizar con un system.out.println para que me deje el cursor en la parte de abajo en la siguiente línea. Muy bien. Ahora entonces vamos a ejecutar este programa haciendo el mismo ejemplo que venimos trabajando en la presentación. Entonces, ejecuto y me pregunta, digite número a borrar. Entonces, le digo el número 3 y como podremos ver, les muestro aquí arriba, me muestra los resultados son 2, 6, 7, 8. Fíjense bien que ya el número 3 que teníamos anteriormente ya no está. ¿Por qué? Porque hemos implementado de una manera correcta hacer el desplazamiento de los demás dígitos siempre y cuando, por supuesto, el valor que tuviéramos en dato, en este caso el que aquí tenemos leído por teclado, corresponda o esté dentro del arreglo. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, voy a hacer un ejemplo con el número 8. Entonces voy a ejecutarlo. Le digo digite número a borrar. 8. Y fíjense que ya en este momento no aparece el 8. Y fíjense que por la impresión o la forma como estamos imprimiendo por medio de un ciclo while, no me aparece el -1, ni el 0, ni nada de lo que tengamos a la derecha el -1. Bien, finalmente, dado esta versión de programa, vamos a ver qué pasa si yo le doy un número
que no está dentro del arreglo. ¿Qué debería pasar? Nada, porque si no lo encuentra es porque debe dejar el arreglo tal cual, o sea que a este if no entra. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿O qué va a ocurrir? Entonces voy a escribir el valor, entonces voy a escribir en este caso un número 5 que no está. Entonces fíjense, como no está, deja el arreglo tal cual. Bueno, con esto terminamos la implementación del ejercicio. Espero que este haya sido de su agrado y sobre todo de su ilustración para que ustedes puedan entender de una manera clara, de una manera sencilla, cómo se utiliza un ciclo while para resolver un problema de arreglos. Nos vemos en el próximo video de Yo Te Enseño y hasta luego.